La radio crepitó justo después de medianoche. Una voz, tranquila, casi clínica, leyó una sola palabra: negro. Esa era la clave. Significaba que la primera represa se había roto. En algún lugar de la oscuridad que se cernía sobre la Alemania nazi, una pared de agua de 244 metros de ancho y 30 metros de alto arrasaba el valle de Ruhr, engullendo fábricas, inundando minas y borrando en minutos lo que había costado décadas construir. Pero en una pequeña sala de operaciones en Inglaterra, un hombre permanecía inmóvil. No llevaba uniforme, no tenía rango. Era un civil sentado en una silla prestada, rodeado de hombres que tenían la mitad de su edad y lucían insignias militares. Cuando llegó la segunda palabra clave, Dingy, la confirmación de que la presa de Leder también había sido destruida, la sala estalló en júbilo. Los hombres se estrecharon la mano. Alguien lloró de alivio. Alguien rió. Alguien buscó una botella. Varnes Wallis no se movió, porque Varnes Wallis ya estaba haciendo cuentas. Y las cifras que llegaban no solo reflejaban el éxito. Se referían a los jóvenes que había enviado a la oscuridad. Para cuando el último Lancaster regresó a duras penas a través del Mar del Norte, 8 de los 19 aviones que habían despegado esa noche no volverían. 53 aviadores habían muerto. 3 eran prisioneros de guerra. 56 hombres que habían besado fotografías, escrito cartas, ilustrado sus botas esa tarde, habían desaparecido. El hombre que había dedicado 3 años a luchar para que esta misión fuera posible se sentó en aquella habitación y lloró. No por las represas, sino por los muchachos. Esta es la historia de la Operación Chastice, la misión de bombardeo más audaz, técnicamente imposible y poco convencional de la Segunda Guerra Mundial. La historia de un científico a que tacharon de loco, de un escuadrón a que le dijeron que moriría y de un arma tan escandalosa que el gobierno británico intentó ocultarla durante casi una década. Y no comienza con una bomba, ni con un avión, ni con un hombre, sino con un muro. En 1943, la guerra en Europa había alcanzado un punto de equilibrio crítico y desesperado. Las fuerzas aliadas combatían en tierra, aire y mar. Millones de hombres luchaban en distintos continentes. La maquinaria industrial de ambos bandos consumía acero, carbón, petróleo y vidas humanas a un ritmo inimaginable una generación antes. Y en esa ecuación industrial, una región era más importante que todas las demás: el Valle del Ruhr. Lo llamaban el Arsenal de Reich. Extendido por el noroeste de Alemania a lo largo del curso del río Ruhr, este denso corredor industrial albergaba algunas de las infraestructuras manufactureras más importantes del mundo: las acerías de Thyssen, las minas de carbón de Essen, las fábricas de armas de Krupp. En su apogeo, el Ruhr producía más del 70% del acero de Alemania, la materia prima de tanques, barcos, artillería y aviones. Más de 400.000 trabajadores laboraban en sus fábricas. Los trenes circulaban día y noche transportando mineral de hierro y armas terminadas. Sin el Ruhr, la Wehrmacht no podía luchar. Sin el Ruhr, la maquinaria de guerra se paralizaría. La RAF lo sabía. Los estadounidenses lo sabían. Todo planificador aliado con un mapa y la cabeza fría sabía que si se lograba paralizar el Ruhr, se podría cortar la guerra en meses, tal vez años, y tal vez salvar cientos de miles de vidas. El problema era que nadie podía tocarlo. En 1943, el Ruhr era uno de los espacios aéreos más fuertemente defendidos del planeta. Capas de baterías antiaéreas, torres de reflectores y patrullas de cazas nocturnos convertían sus cielos en una trampa mortal. El mando de bombarderos de la RAF ya sufría pérdidas catastróficas en incursiones convencionales sobre Alemania. En una sola campaña contra Hamburgo durante el verano de 1943, los británicos perdieron 86 aviones en una semana. Sobre Berlín, ese invierno, las pérdidas a veces alcanzaban el 10% por incursión. Los estadísticos de mando de bombarderos calcularon, y luego dejaron de publicar discretamente, la esperanza de vida promedio de un aviador del mando de bombarderos. Las cifras no eran compatibles con la moral. Y, sin embargo, las presas seguían en pie. Las 3 grandes presas de Ruhr, la Mone, la Eder y la Sorpe, no eran simples presas. Eran la fuente de abastecimiento de agua para el 75% de la actividad industrial alemana en la región. Entre todas, almacenaban 330 millones de toneladas de agua. La Mone, terminada en 1913, era una presa de gravedad de 650 metros de largo y 40 metros de alto, revestida de piedra, con muros en su base de casi 34 metros de espesor. La Eder era aún mayor,
con una capacidad de 202 millones de metros cúbicos de agua en un embalse serpenteante que discurría entre las colinas boscosas de S. Ambas presas habían sido estudiadas. Ambas habían sido identificadas como objetivos críticos. El Ministerio del Aire las había examinado, analizado y llegado a una conclusión que, desde un punto de vista convencional, era totalmente razonable. Eran invulnerables. Una bomba estándar de 500 libras lanzada desde gran altitud necesitaría impactar directamente en una estructura ya diseñada para absorber una enorme presión hidráulica. La probabilidad de lograr tal precisión con la tecnología de bombardeo de la época, en condiciones de combate, de noche, a través de la artillería antiaérea y el humo, era, en palabras de los asesores gubernamentales, insignificante. Una bomba más pesada, de unas 10.000 libras, podría funcionar en teoría, pero ningún avión en servicio entonces podía transportar semejante arma con la precisión suficiente como para marcar la diferencia, e incluso si pudiera, la red antitorpedos defensiva tendida a lo largo de la superficie de las presas detonaría cualquier artefacto antes de que alcanzara el muro. El Ministerio del Aire presentó su informe. Concluyeron que las presas no podían ser destruidas por un ataque aéreo. Descartaron la idea y siguieron adelante. Y fue allí donde, en una tranquila oficina en la región de Midlands, un hombre llamado Barnes Wallis se negó a aceptar la respuesta. Neville Barnes Wallis nació en 1887 en Ripley, Derbyshire, hijo de un médico. Era un hombre delgado, de voz suave, con gafas redondas y la calma de quien siempre parecía estar pensando en 3 conversaciones por adelantado. Se había formado como ingeniero naval, pero su genialidad residía en la fusión de las matemáticas y la imaginación, esa rara y peligrosa combinación que permite a la mente ver no lo que existe, sino lo que podría. Ya había revolucionado la aviación una vez. En la década de 1930, Wallis diseñó la estructura geodésica del fuselaje, una revolucionaria construcción reticular que otorgaba a aeronaves como el bombardero Vickers Wellington una resistencia excepcional con un peso mínimo. El Wellington fue, en gran parte, creación de Barnes Wallis. Había salvado miles de vidas simplemente por ser más difícil de destruir. Las tripulaciones regresaban a casa en Wellington tan acribillados a balazos que parecían haberse desprendido del cielo. Pero Wallis no estaba pensando en aviones en el invierno de 1940. Estaba pensando en represas. Todo comenzó con un artículo que escribió en 1940, titulado Una nota sobre un método para atacar a las potencias del eje. El título era modesto. El contenido, todo lo contrario. Wallis argumentaba, con la meticulosa precisión de un hombre que confiaba plenamente en las matemáticas, que la forma más eficaz de ganar la guerra no era atacar a los ejércitos alemanes ni a sus ciudades, sino su infraestructura, su energía, su agua. Destruir las presas, escribió, no solo inunda un valle, se agota el suministro hidráulico y eléctrico vital de toda la economía de guerra. El documento fue enviado al Ministerio del Aire. Fue leído. Fue archivado. Wallis retomó sus cálculos. Tenía 55 años. Estaba casado con Mally y tenía 4 hijos a los que adoraba. No tenía ninguna obligación de resolver este problema. Nadie se lo pedía. El Ministerio del Aire le había dicho, con cortesía pero con firmeza, que sus ideas no eran viables. Sus jefes en Vickers le habían dicho que se concentrara en su trabajo. Sus amigos le decían que estaba perdiendo el tiempo. Barnes Wallis no es el tipo de hombre que escucha ese tipo de conversaciones. Lo que había comprendido, y lo que hacía que su pensamiento fuera tan fundamentalmente diferente de cualquier otro analista que hubiera estudiado el problema de las presas, era esto: la vulnerabilidad de una presa de gravedad no reside en su superficie, sino en su base. Una presa como la de Mone funciona gracias al inmenso peso del agua que la presiona. Si se pudiera inducir una onda expansiva directamente contra la cara sumergida del muro, por debajo de la línea de flotación, a una profundidad específica, la fuerza de impacto se multiplicaría exponencialmente por la incompresibilidad del agua. El agua no absorbe los impactos, los transmite. Una explosión a la profundidad y distancia exactas del muro podría agrietar una presa que resistiría sin problemas el impacto de 1.000 toneladas de bombas lanzadas desde 6.000 metros de altura. Wallis calculó que las matemáticas eran, en realidad, bastante bellas. El problema fue la entrega. Las bombas convencionales serían detenidas por las redes antitorpedos. Los bombardeos a gran altitud eran demasiado imprecisos. Bombardear a baja altura de noche, contra un objetivo defendido, era prácticamente un suicidio incluso sin la restricción adicional de una precisión extraordinaria.
La bomba tendría que caer a una distancia muy específica del muro de la presa, no más de 12 metros, a una profundidad de 9 metros al detonar. Los márgenes de error eran mínimos. Y entonces, una tarde en su jardín, Barnes Wallis observó a sus hijos lanzar piedras al agua sobre un estanque. Suena casi demasiado cinematográfico para ser cierto. Las versiones varían. Algunos dicen que fueron sus hijos, otros que fue su propia mano, otros que fue una pelota de golf en una tina de jardín. Lo que sí es seguro es que, mientras observaba un objeto giratorio rebotando sobre la superficie del agua, Barnes Wallis vio la solución a un problema que había desconcertado a todos los estrategas militares que lo habían abordado. Una bomba que rebotó. Si se pudiera hacer girar una bomba cilíndrica hacia atrás, con efecto retroceso, como una pelota de cricket, y lanzarla desde la altura y velocidad precisas, rebotaría sobre la superficie del agua describiendo una serie de arcos perfectamente calculables. Las redes antitorpedos no supondrían ningún obstáculo, ya que la bomba la sortearía. El problema de la precisión se reducía, puesto que la trayectoria final de la bomba se regía por las leyes de la física. Seguiría la superficie del agua, disminuiría su velocidad al chocar contra la pared de la presa, finalmente, se hundiría. El efecto retroceso la mantendría pegada a la pared mientras descendía hasta los 9 metros. Una espoleta hidrostática la detonaría a la profundidad exacta. Sobre el papel, era perfecto. Wallis construyó un modelo. Lo probó en su jardín. Lo probó en un embalse cercano. Lo amplió. Lo probó en el Laboratorio Nacional de Física. Los resultados fueron consistentes, reproducibles y extraordinarios. La bomba rebotante, a la que llamó Apcock, funcionó. Presentó sus pruebas ante el Ministerio del Aire. Le dijeron que estaba loco. Lo que siguió fue una de las batallas burocráticas más frustrantes de toda la guerra. Wallis pasó meses que costaban vidas en todos los frentes, luchando por obtener permiso para probar, desarrollar y desplegar un arma que sabía, con la certeza de un matemático que hubiera comprobado sus cálculos 100 veces, que funcionaría. Le dijeron que el arma era impráctica. Le dijeron que los requisitos de entrega eran imposibles. Ningún piloto podía volar exactamente a 60 pies sobre el agua, a exactamente 240 millas por hora, a exactamente 425 yardas de un muro de presa defendido, de noche, bajo fuego, con cañones antiaéreos intentando matarlo. Le dijeron que la metalurgia de la carcasa de la bomba era incorrecta. Le dijeron que el cronograma era imposible. Personas con títulos importantes y oficinas cómodas le dijeron que no se podía hacer. Wallis volvió a casa y siguió trabajando. Finalmente, recibió ayuda gracias a una serie de coincidencias y defensores dignos de una novela. El mariscal del aire Arthur Harris, comandante del mando de bombarderos, quien inicialmente calificó la idea de extravagante e impráctica, fue persuadido por su personal para que al menos escuchara a Wallis. Una prueba del sistema Apcock en Chesail Beach, utilizando un bombardero Wellington como avión de lanzamiento, arrojó resultados innegables. Al cilindro rebotó exactamente como lo predecían las matemáticas. Recorrió la misma distancia, con los mismos ángulos, una y otra vez. Harris, que había pasado su carrera lanzando tiros en línea recta, observó los resultados. En febrero de 1943, la Operación Chastise fue autorizada formalmente. Pero ahora surgió un problema que, si cabe, era incluso más difícil que los teóricos. Necesitaban aviadores. El 21 de marzo de 1943, se formó un nuevo escuadrón en la base aérea de RF Scampton, en Lincoln City. Recibió la designación de Escuadrón 617, un número que con el tiempo se convertiría en uno de los más famosos de la historia de la aviación. En aquel entonces, no era nada. Un conjunto de barracones requisados, una modesta flota de bombarderos Avro Lancaster y un grupo de hombres seleccionados cuidadosamente entre las tripulaciones del mando de bombarderos. El hombre elegido para liderarlos fue el comandante de ala Guy Gibson. Gibson tenía 24 años. Ya había completado 2 periodos operativos completos, más de 70 misiones de combate, en una época en que la RF consideraba que 30 misiones constituían un periodo completo. Había volado Hampden sobre Alemania en los primeros años oscuros de la guerra, cuando los bombardeos británicos eran tan imprecisos que las tripulaciones a veces no podían localizar el país, y mucho menos el objetivo. Había volado Manchesters y Lancasters. Había sido blanco de disparos. Estuvo a punto de morir y vio desaparecer a sus amigos sobre Alemania noche tras noche. Fue condecorado con la Cruz Victoria, la Orden del Servicio Distinguido y la Cruz de Vuelo Distinguido,
3 de las más altas condecoraciones militares británicas. Según todos los que lo conocieron, era un hombre que exigía tanto a sí mismo como a sus subordinados con una intensidad que algunos encontraban inspiradora y otros casi aterradora. Gibson no podía permitirse el lujo del miedo. O mejor dicho, podía sentirlo y dejarlo de lado tan completamente que quienes lo rodeaban a veces olvidaban que también debían tener miedo. Le ordenaron formar un escuadrón, entrenarlo con un nivel extraordinario de precisión en vuelos a baja altitud y prepararlo para una misión operativa, cuya naturaleza desconocía, a mediados de mayo. Tenía menos de 2 meses. Gibson seleccionaba cuidadosamente a su personal. Buscaba hombres con experiencia, que hubieran sobrevivido a suficientes misiones como para haber desarrollado una especie de serenidad y competencia en el aire, pero que aún no hubieran sobrevivido a tantas como para volverse cautelosos. Quería pilotos, navegantes y bombarderos que pudieran ver lo imposible y tratarlo como un problema técnico en lugar de una sentencia de muerte. Los consiguió. De los escuadrones del mando de bombarderos llegó la élite a Scampton. Australianos, canadienses, neozelandeses, estadounidenses que habían cruzado la frontera para alistarse antes de Pearl Harbor y aviadores británicos de todos los rincones de las islas. No les dijeron a dónde iban. No les dijeron que cargarían. Solo les dijeron que volaran más bajo, más rápido y con mayor precisión de lo que jamás les habían pedido. Entrenaban a 18 metros de altura. 18 metros. Para que se hagan una idea, una casa estándar de 2 plantas mide aproximadamente 7,6 metros. Estos hombres volaban bombarderos pesados Lancaster de 4 motores, cada uno con un peso de hasta 31.870 kilos a plena carga, a una altura equivalente a la de un edificio de 3 plantas, de noche, a 386 kilómetros por hora, sobre campos, agua y terrenos que solo eran visibles como sombras y la luz de la luna. Practicaron sobre los embalses ingleses, Derwent, Aybrook, Alverton. Volaban al anochecer, en la oscuridad y a la luz de la luna. Volaban hasta que la maniobra dejaba de ser un acto consciente para convertirse en un reflejo físico. Volaban hasta que el altímetro resultaba irrelevante, pues sus manos ya conocían la altura. Gibson resolvió el problema de la altitud con su característico ingenio. Dado que volar a 60 pies de altura por la noche es prácticamente una cuestión de intuición sin una referencia, instaló 2 focos en cada Lancaster, uno bajo el morro y otro bajo la cola, orientados de manera que sus haces de luz convergieran exactamente a 60 pies por debajo del avión. Cuando los 2 círculos de luz sobre la superficie del agua se fusionaban en uno solo, el avión se encontraba a la altura precisa. El bombardero podía confirmar y avisar del ajuste. Era sencillo, elegante y funcionaba. El problema del alcance, saber con exactitud cuando el avión se encontraba a 425 yardas de la presa, se resolvió con un dispositivo igualmente sencillo. Un triángulo de madera, colocado en la posición del bombardero, con 2 clavijas fijadas en el ángulo preciso que correspondía al ancho conocido de las torres de la presa a 425 yardas. Cuando las 2 torres se alineaban con las 2 clavijas, se lanzaba la bomba, sin electrónica, sin radar, un trozo de madera y trigonometría. Barnes Wallis observaba el entrenamiento con una mezcla de asombro y horror, porque sabía, mejor que nadie, lo que se les pedía a esos jóvenes. Volarían a baja altura sobre territorio enemigo en luna llena, una luna tácticamente necesaria para la visibilidad, pero que también significaba que no habría oscuridad donde esconderse. Sobrevolarían aguas defendidas por torres antiaéreas y posiciones de ametralladoras. Volarían a 18 metros de altura, una altitud donde incluso un error de cálculo momentáneo significaba impactar contra el suelo o el agua. Lanzarían una bomba que nunca se había usado en combate, contra un objetivo que nunca había sido atacado con éxito, utilizando técnicas desarrolladas en menos de 8 semanas. Wallis había construido el arma. Gibson había entrenado a los hombres. Y en la noche del 16 de mayo de 1943, bajo una luna llena que tenía de plata el Mar del Norte, 19 Avro Lancaster despegaron de la base aérea de Scampton y pusieron rumbo a Alemania. La operación se desarrolló en 3 fases. La primera, compuesta por 9 aviones y liderada por el propio Gibson, atacaría la presa de Mone. Una vez destruida, se dirigirían a la presa de Eder. Una segunda fase, con 5 aviones, atacaría la presa de Sorpe utilizando una técnica modificada, dado que se trataba de una presa de tierra con vulnerabilidades estructurales diferentes. Una tercera fase, con 5 aviones, serviría como reserva móvil, destinada a cualquier objetivo que no hubiera sido destruido.
Gibson lideró la flota desde el frente en un Lancaster al que él mismo había bautizado con la letra G por George. Volando a 18 metros de altura sobre la Holanda y Alemania ocupadas, la primera oleada cruzó el Rin y penetró en el corazón del Reich. Ya estaban sufriendo pérdidas. Un avión, pilotado por el oficial Geoff Riise, impactó contra la superficie del Zuiderzee cuando su altímetro falló durante el vuelo a baja altura sobre el agua. La bomba Abkop se desprendió del avión por el impacto. Riise logró, de alguna manera, volver a elevar su Lancaster dañado y emprendió el regreso a casa. Otro avión, pilotado por el teniente de vuelo Robert Barlow, chocó contra cables de alta tensión sobre los Países Bajos. Explotó. La tripulación desapareció en un instante. Los aviones restantes continuaron su marcha. La presa de Mone aparecía a la luz de la luna como una cicatriz geométrica en el paisaje. El largo muro de piedra que se extendía entre sus dos torres, el embalse detrás, negro e inmenso, y delante, apuntando a los aviones como dedos acusadores, los haces de luz de las posiciones antiaéreas. Gibson entró primero. Descendió a 18 metros. Observó cómo los dos focos sobre el agua se fusionaban en uno solo. Mantuvo su avión recto y nivelado a pesar del fuego antiaéreo que lo rodeaba. Su bombardero, el teniente de vuelo Robert I., observó cómo las torres de la presa convergían en su mira triangular de madera. En el momento preciso, lanzó el misil Abkop, la Bomber Bodo, una vez, 2 veces, 3 veces sobre la superficie iluminada por la luna del embalse. Impactó contra el muro. Se hundió. 30 pies. La espoleta hidrostática se disparó. La explosión fue enorme. El agua brotó en una columna de más de 90 metros de altura. El agua llovió sobre las colinas circundantes. La presa tembló. Se mantuvo. Gibson volvió a volar su Lancaster a través del fuego antiaéreo, no para lanzar otra bomba, sino simplemente para desviar la atención de la artillería antiaérea de los aviones de sus compañeros, que ya se estaban preparando para sus ataques. Voló de un lado a otro sobre el muro de la presa, recibiendo impactos en su avión, atrayendo así el fuego hacia sí mismo para que el siguiente piloto pudiera encontrar unos segundos de menor intensidad en su aproximación. El teniente de vuelo John Obgo voló en segundo lugar. Su avión ya estaba dañado por la artillería antiaérea durante el vuelo de aproximación. Su bombardero Abkop rebotó, pero se soltó una fracción de segundo tarde. Sobrevoló la pared de la presa y explotó más allá. El Lancaster de Obgo fue alcanzado, se incendió y comenzó a desintegrarse. Ordenó a su tripulación que saltara en paracaídas. 3 hombres sobrevivieron. Obgo murió. Tenía 22 años. El teniente de vuelo Harold Martin iba tercero, con Gibson volando a su lado para atraer el fuego enemigo. La bomba rebotó sobre el embalse, impactó contra el muro y se hundió. Explosión. La presa tembló. Aún así, resistió. El comandante de escuadrón Henry Moseley atacó a continuación. Su bomba impactó en la parte superior del muro de la presa en lugar de en el agua y detonó prematuramente. La explosión destruyó el Abkop antes de que pudiera hundirse. También estuvo a punto de destruir el avión de Moseley. Logró alejar el Lancaster averiado de la presa, pero fue interceptado y derribado sobre Alemania en su regreso. Toda su tripulación murió. El teniente de vuelo David Shannon le siguió, y luego el teniente de vuelo Les Knight. Con cada explosión, la presa se debilitaba visiblemente. El agua se filtraba a través de microfisuras en la piedra. La estructura estaba siendo sometida a repetidos impactos hidráulicos. Y entonces, a las 0:56 de la madrugada del 17 de mayo, el teniente de vuelo David Maltby lanzó su bomba Abkop, la Bomber Bodo. Impactó contra el muro. La presa de Mone se rompió. La brecha comenzó siendo pequeña. Una grieta, un pequeño chorrito, una línea de piedra gris que se oscurecía con el agua. Y entonces, como si el muro simplemente hubiera decidido ceder, la abertura se ensanchó. Una ola de agua de 9 metros de altura irrumpió a través de la brecha y se vertió en el valle. El rugido se escuchó a kilómetros de distancia. El embalse, que había contenido 132 millones de metros cúbicos de agua, comenzó a vaciarse en el valle del Ruhr en cuestión de minutos. El operador de radio de Gibson envió la palabra clave, negro. En la sala de operaciones de Scampton, Barnes Wallis lo oyó y lo entendió. La primera presa había desaparecido. Los aviones supervivientes de la primera oleada, liderados por Gibson, viraron hacia el sureste en dirección al río Eder. La presa del Eder era, en cierto modo, un objetivo más difícil que la del Mone. El embalse estaba rodeado de colinas,
y la aproximación requería que los aviones descendieran en picado sobre terreno elevado para luego nivelarse a exactamente 60 pies en apenas 3 segundos, volando sobre aguas irregulares entre la luz de la luna y las sombras. El margen de error era prácticamente nulo. Gibson sobrevolaba la zona dirigiendo el tráfico aéreo, mientras observaba cómo sus pilotos restantes, Shannon, Maudslay y Knight, intentaban encontrar la trayectoria de aproximación correcta y atacar. Shannon realizó 6 intentos de aproximación antes de sentirse lo suficientemente seguro como para lanzar la bomba. Su bomba impactó en la presa. La explosión fue inmensa. La presa tembló, pero resistió. Knight entró. Su bomba rebotó perfectamente. Impactó contra la pared. Se hundió. La mecha se disparó. La presa del Eder se rompió. 200 millones de metros cúbicos de agua iniciaron su viaje por los valles de ese hacia el río Fulda. Se transmitió la segunda palabra clave, bote auxiliar. Las consecuencias sobre el terreno fueron apocalípticas. La crecida del Mone se desplazó a 24 kilómetros por hora a través del valle de Ruhr, inundando campos, arrasando puentes, derrumbando muros de fábricas e inundando las minas de carbón que abastecían a la industria siderúrgica. En algunas poblaciones, el agua subió 9 metros en cuestión de minutos. Las centrales hidroeléctricas fueron arrancadas de sus cimientos. Carreteras, vías férreas e infraestructuras de comunicaciones quedaron arrasadas. La inundación llegó a la ciudad de Dortmund a primera hora de la mañana y, posteriormente, al Rin. Para cuando las aguas retrocedieron, más de 1.250 personas habían muerto. La mayoría, trágicamente, eran trabajadores forzados de Europa del Este recluidos en campos del valle, que no tuvieron aviso previo ni posibilidad de escapar. La presa de Sorpe, atacada por la segunda oleada con técnicas modificadas que resultaron menos efectivas en una estructura de tierra, sufrió daños pero no se rompió. Pero Mone y Eder ya no estaban. Y sin embargo, en Scampton, mientras los aviones supervivientes aterrizaban uno a uno en la gris mañana del 17 de mayo, el recuento ya revelaba su terrible resultado. 8 Lancaster no habían regresado. 53 hombres habían muerto. 3 eran prisioneros. De los 133 hombres que habían despegado la noche anterior, 56 jamás volverían a casa. A Barnes Wallace lo comunicaron las cifras. Había calculado las pérdidas. Había analizado las estadísticas sobre las tasas de supervivencia de la misión. Había comprendido, con la abstracción propia de matemáticos e ingenieros, que una operación de tal complejidad y audacia costaría vidas. Lo sabía y había decidido, al igual que el gobierno, Harris, Gibson y sus tripulaciones, que el objetivo estratégico justificaba el riesgo. Pero conocer algo matemáticamente es completamente diferente a oírlo pronunciado en voz alta bajo la luz gris de la mañana en un aeródromo donde las camas vacías superan en número a las ocupadas. Barnes Wally se sentó y lloró. Cargaría con ese dolor el resto de su vida. En entrevistas concedidas décadas después, volvía a hablar de ello con la constancia de quien ha repasado una piedra tantas veces que sus bordes están desgastados. Él había construido el arma, había diseñado las tácticas, había luchado, año tras año, por el derecho a usarla. Y esos 53 hombres murieron porque él tenía razón. Más tarde, Gibson escribiría sobre Wallis aquella noche. Parecía completamente destrozado. Lo único que pudo decir fue, nunca pensé que funcionaría. Pero lloraba mientras lo decía. Nunca supe si se refería a la bomba, a las pérdidas o a ambas cosas. La evaluación militar inmediata de la Operación Chastise fue compleja, y en los años de la posguerra, los historiadores la han debatido intensamente. Las inundaciones del Valle del Ruhr causaron enormes trastornos iniciales. Los valles del Mone y del Eder quedaron devastados. 11 fábricas fueron destruidas directamente y 125 resultaron dañadas. La acería Krupp de Witten quedó fuera de servicio. La producción hidroeléctrica en toda la región del Ruhr disminuyó significativamente en las semanas posteriores al ataque. El suministro de agua se vio interrumpido, lo que provocó ralentizaciones en la actividad industrial. La inteligencia británica estimó inicialmente que los efectos retrasarían la producción alemana durante meses. Pero Albert Speer, ministro de armamento de Hitler, poseía una formidable capacidad organizativa. Movilizó a 7.000 trabajadores, utilizando miles de mano de obra forzada, y comenzó a reparar ambas presas a los pocos días del ataque. La presa de Mone recuperó su capacidad operativa en el otoño de 1943. La producción alemana, aunque interrumpida, no colapsó. La guerra, como sabemos, continuó.
Esto llevó a algunos analistas de la posguerra a concluir que la Operación Chastice había sido, en términos estratégicos, un éxito limitado a un precio demasiado alto. Las presas fueron reparadas. Alemania siguió luchando. 53 hombres murieron a causa de las inundaciones temporales. Este análisis es correcto en sus hechos, pero erróneo en sus conclusiones. Porque la historia de la Operación Chastice no trata solo de lo que destruyeron las bombas rebotantes la noche del 16 de mayo. Trata de lo que crearon para todas las noches que siguieron. Cuando el 17 de mayo se dio a conocer la noticia, cuando la radio británica anunció que las represas de Ruhr habían sido destruidas en una sola noche por un ataque de precisión que desafió todos los principios establecidos de bombardeo estratégico, el impacto en la audiencia mundial fue profundo. Estados Unidos llevaba 6 meses involucrado seriamente en el frente europeo. Los gobiernos aliados buscaban pruebas de que la guerra aérea podía ganarse. Joseph Goebbels anotó con amargura en su diario que el efecto propagandístico sobre la población civil alemana fue catastrófico, no porque las inundaciones hubieran anegado sus fábricas, sino porque su gobierno les había dicho que las represas eran inexpugnables, y ahora las represas se habían roto. El público británico, exhausto tras años de una guerra que a menudo parecía prometer solo sacrificio y dilación, vio en la Operación Chastice algo que trascendía el éxito de una incursión. Vieron la prueba de que el ingenio, la precisión y un pequeño grupo de individuos extraordinarios podían lograr lo que ejércitos enteros no habían podido. La historia se difundió en periódicos y emisoras de radio con una urgencia que los comunicados militares habituales jamás alcanzaron. Gibson y sus tripulaciones fueron aclamados como héroes. Barnes Wallis, el científico civil en su silla prestada, se hizo famoso, brevemente, discretamente y con su característica modestia. El Escuadrón 617, formado para una única misión y cuya disolución estaba prevista, se mantuvo como una fuerza especializada de ataque de precisión. A lo largo de 1943 y 1944, evolucionó hasta convertirse en la unidad que transportaba las armas posteriores de Wallis, las bombas Talbot y Gran Slam, dispositivos de penetración profunda de 5.442 y 10.000 kilogramos que, con el tiempo, hundirían al Tirpitz. Destruirían las plataformas de lanzamiento de las armas V y derrumbarían los refugios de submarinos que el bombardeo convencional no había logrado destruir. La doctrina que Wallis había demostrado con la bomba de rebote, que las armas de precisión, lanzadas por tripulaciones entrenadas y dispuestas a asumir riesgos extraordinarios, podían lograr lo que el bombardeo masivo no podía, se convirtió en el fundamento filosófico de la guerra de ataque de precisión. Esa doctrina es la antecesora directa de todo lo que hoy llamamos municiones de precisión. Las bombas guiadas por láser, los misiles de crucero con GPS y los aviones de ataque de baja detectabilidad que definen la aviación militar moderna tienen un origen filosófico que se remonta al momento en que un hombre en su jardín vio una piedra rebotar sobre un estanque y comprendió que la solución a un problema imposible ya estaba escrita en las leyes de la física. Barnes Wallis vivió hasta 1979, falleciendo a los 92 años. Nunca dejó de trabajar. Diseñó conceptos de aeronaves de ala de geometría variable que anticiparon el F-111 y el Tornado. Pensó en los viajes hipersónicos y los vehículos espaciales cuando aún no existía la palabra astronauta. Fue nombrado caballero en 1968, un reconocimiento que, según muchos, llegó demasiado tarde. Cuando le preguntaron sobre Chastice en sus últimos años, se mantuvo firme en un punto. Estaba orgulloso de la incursión. Creía que era lo correcto. Lloró a los fallecidos durante el resto de su vida. Conservó una fotografía del equipo de Guy Gibson en su escritorio hasta el final. Guy Gibson no sobrevivió a la guerra. Murió el 19 de septiembre de 1944, cuando su avión de Javillán Mosquito desapareció durante un bombardeo sobre los Países Bajos. La causa de su muerte nunca se determinó con certeza. Tenía 26 años. Está enterrado en el cementerio de guerra de Bergen-op-Zoom. La presa de Mone permanece en pie hoy, reparada y en funcionamiento, reteniendo el mismo nivel de agua que tenía la noche del 16 de mayo de 1943, antes de que las bombas de Barnes Wallis la atravesaran a la luz de la luna. En el cercano pueblo de Gune hay un pequeño monumento en memoria de las víctimas de la inundación. En el Museo de la Presa se exhiben fotografías, diagramas y objetos de aquella noche. Recibe visitantes de todo el mundo. En Lincolnshire, en la base aérea de RF Scampton, el mismo campo desde donde despegaron los Lancaster hace 8 décadas, se alza un monumento al Escuadrón 617. Está donde caminaron las tripulaciones.
Está donde yacían las camas vacías en aquella gris mañana del 17 de mayo de 1943. Y en las matemáticas de los sistemas de puntería utilizados por los pilotos que volaban aeronaves inimaginables en 1943, en la doctrina de la precisión sobre la masa, en la comprensión militar fundamental de que el arma adecuada en las manos adecuadas, lanzada con extraordinaria precisión y valentía personal, es más poderosa que 1000 bombas arrojadas desde un lugar seguro. En todo eso, Barnes Wally sigue trabajando. Lloró por los hombres que perdió, pero el mundo que ayudó a construir los recordaba. Hay personas en este mundo que se niegan a aceptar la palabra imposible, no por arrogancia ni por obstinación, sino por una fe muy particular. La fe en que los problemas tienen solución, en que el universo se rige por reglas comprensibles y en que, si se revisan los cálculos con la suficiente frecuencia y se confía plenamente en las matemáticas, la respuesta llegará. Barnes Wallis era ese tipo de persona. También lo eran los 56 hombres que lanzaron sus bombas en la oscuridad y no regresaron. Los recordamos no solo por lo que destruyeron, sino por lo que demostraron. Que la precisión vence la fuerza bruta, que la imaginación vence la tradición, que un hombre en un jardín, viendo jugar a sus hijos, puede cambiar el curso de una guerra. Si esta historia te conmovió, si te imaginaste a Barnes Wallis solo en aquella sala de operaciones, contando los asientos vacíos, dale a me gusta. Puede parecer un gesto insignificante, pero realmente ayuda a que este canal llegue a más personas que aman la historia contada como se merece, con honestidad, con detalle, con respeto por quienes la vivieron. Suscríbete a Historia de Batalla TV si quieres más historias como esta. No resúmenes, no cronologías. Historia real, contada de la forma en que tu corazón merece sentirla. Déjanos un comentario con esta pregunta. Si hubiera sido Barnes Wallis, sabiendo las bajas que costaría esa misión, sabiendo que morirían 53 hombres, ¿la habrías llevado a cabo igualmente? ¿Dónde está el límite entre la necesidad estratégica y la responsabilidad moral? No hay una respuesta correcta, pero sí hay respuestas importantes. Queremos escuchar la tuya. La próxima vez nos adentraremos en una historia que la mayoría de los historiadores militares apenas mencionan. La operación que casi puso fin a la guerra un año antes de lo previsto, y la decisión crucial de un oficial exhausto en una granja francesa que lo cambió todo. Si crees saber cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, aún no conoces esta historia. Gracias por formar parte de esta comunidad. Cada visita, cada comentario, cada suscriptor es Alwyn K. Elliger Quarter. Y recordar es más importante de lo que muchos creemos. Hasta la próxima.